Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 4 de marzo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes de ceniza, ayuno es la palabra central de la liturgia de hoy. El ayuno es uno de los medios especiales, junto con la oración y la limosna, que nos pueden ayudar a la conversión del corazón en esta Cuaresma que acabamos de comenzar. En esta primera lectura, el profeta Isaías denuncia enérgicamente con qué hipocresía el pueblo está ejerciendo la práctica del ayuno, pues lo lleva a cabo con meros formalismos exteriores, vacíos de sentido y de verdadero espíritu de piedad. Es claro que todas las prácticas de penitencia deben tener como fin la caridad, el amor al prójimo. Esto es lo que realmente agrada a Dios, que amemos a nuestros hermanos. Esta palabra también nos interpela a nosotros. El ayuno cuaresmal debe ir unido a la caridad y a la justicia entendida como misericordia. Precisamente Isaías, después de la denuncia al pueblo de su gran hipocresía, le dice claramente: ¿cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios? Que no es otro que practicar las obras de misericordia para con el prójimo. ¿Cuántas veces nuestro egoísmo y el ponernos en el centro nos lleva a olvidarnos de las necesidades de nuestros hermanos? De nada sirve imponerse privaciones corporales si después somos incapaces de renunciar a nuestros propios intereses en favor de los demás. Como bien refleja esta lectura, el camino de la Cuaresma es doble, con Dios y con el prójimo. Nuestra conversión interior se notará no en nuestras palabras o ritos externos, sino en nuestras obras. En esta Cuaresma pidamos al Señor que nos ayude a buscar un sentido más profundo del ayuno y que esto nos lleve a hacer la vida más agradable a los demás. En el Evangelio de hoy nos encontramos con dos actitudes frente al ayuno. Por una parte están los discípulos de Juan, que a pesar de que su maestro llama raza de víboras a los fariseos, se une a ellos para preguntar a Jesús con cierto tono de acusación, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos están aferrados a las leyes hebreas, a las viejas normativas. Para ellos el ayuno es señal de dolor y de penitencia. Este adherirse a las normas les impide reconocer y llegar al Mesías, y por tanto, de ver que ya está instaurado el reino de Dios. Jesús se lo explica con la imagen de una boda. Él mismo se revela como el esposo, por tanto, no es el momento de luto ni llanto, sino tiempo de alegría. Y por otra parte, vemos la actitud de los discípulos de Jesús que no ayunan, porque ellos ya han descubierto que Jesús es el Mesías que ha venido a liberarnos de nuestros pecados y traemos la salvación. Por eso para ello no es el momento de penitencia corporal como el ayuno, sino más bien están abiertos a las palabras y a la gracia del Salvador. Nuestra vida cristiana debe estar teñida de alegría, como lo estaba en los discípulos de Jesús, porque estamos con el novio. Es el único que nos saca de nuestras esclavitudes. Él es el que nos trae paz verdadera y nos hace vivir con libertad. En esta Cuaresma, no seamos como los discípulos de Juan que, anclados en su legalismo, perdieron la oportunidad de estar con el novio y de experimentar la auténtica alegría. En nuestro ayuno sea un medio para poder desprendernos de las satisfacciones terrenales y nos ayude a tener un corazón más libre para amar más a Dios y a nuestros hermanos. El ayuno auténtico de la Iglesia ha suavizado sensiblemente la ley del ayuno. Por ejemplo, en el antiguo ayuno cuaresmal tan duro y prolongado, no obstante se mantienen en determinadas fechas, como el miércoles de ceniza y el viernes santo,
porque son momentos en que la comunidad cristiana se encuentra de manera particular en un estado de vigilia y de espera del Señor. Por eso, nunca se permitió ayunar. Por ejemplo, en domingo que se celebra la resurrección de Cristo. Aún en estos casos contamos lo que importa en el ayuno, más que la primera privación de alimento, es el espíritu con que se realiza, es decir, el deseo profundo de conversión, unido a la seriedad de la fe en las tareas de responsabilidad de la vida. En todo caso, aunque se haya mitigado el ayuno de alimento, sigue en pie el ayuno del vicio y del pecado, de la soberbia y de la lujuria, de la obsesión de tener y gastar. San Agustín decía, para ayunar de veras hay que abstenerse, antes de nada, de todo pecado. Y de acuerdo con la primera lectura, no olvidemos, un vicio del que hemos de ayunar siempre, y más en Cuaresma, es la fiebre del consumismo, porque es una bofetada a tantos hermanos nuestros que padecen necesidad. Si nos creyéramos en la regla con Dios, porque observamos la abstinencia de la carne y lo poco que queda ya del ayuno, mientras nos permitimos lujos superfluos y gastos inútiles, hurtando la ayuda al necesitado, nos equivocamos lamentablemente. Eso es olvidar que hay una bienaventuranza de la pobreza efectiva y efectiva. La penitencia cuaresmal y ordinaria que Dios nos pide siempre es, según las orientaciones de la palabra bíblica de este día, compartir lo nuestro con los hermanos, especialmente con los más pobres. Y está bien, la penitencia de la vida misma, que no es menos dura que el ayuno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.